el panel 5 y el panel 6. Para el panel 4 vamos a solicitar la presencia de los oradores. Tenemos a Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes de Colombia, de manera virtual, que está con nosotros. Y acá en el escenario vamos a solicitar la presencia del ministro de Industria y Comercio, don Luis Alberto Castiglioni, a quien lo recibimos con un caluroso aplauso. Buenas tardes, ministro, adelante. Vamos a invitar también a nuestros comentaristas, al presidente de la Unión Industrial Paraguaya, don Enrique Duarte. Buenas tardes, presidente, adelante. Y también para el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, que nos va a acompañar también como comentarista, el señor Héctor Cristaldo, a quien ya lo recibimos también al cuarto panel. Este cuarto panel, como ya lo hemos dicho, será moderado y presentado por la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, quien ya tendrá a su cargo la presentación del siguiente tema. Y como ya bien Cristian lo mencionó, este panel habla de la producción industrial de nuestro país. Sabemos de que es uno de los sectores que más ha sido afectado durante la pandemia, y no solamente la pandemia, de manera posterior también por los hechos recientes. Y en este sentido es, creo, muy importante debatir en esta tarde cuáles serían las implicancias de todo lo que sucedió durante la pandemia, y teniendo en cuenta varios números que me gustaría compartir con ustedes. La industria en los últimos años ha tenido un crecimiento importante. En el año 2021 se ubicó alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, siendo las exportaciones de manufactura y de origen agropecuario e industrial las más importantes, con un 47%. En este sentido, el país debe seguir promoviendo las políticas industriales sostenibles que impulsen rubros basados en tecnología moderna y alta productividad, que contribuyan a la diversificación productiva del país y establezcan condiciones para mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad del empleo, y reduzcan por sobre todo la pobreza de nuestro país. Y en este sentido vamos a tener a dos expositores, el ministro que aquí me acompaña, el ministro de Industria y Comercio, el señor Luis Castiglioni, y también la doctora Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia, que se conectará de manera virtual, quienes nos compartirán sus observaciones sobre el desarrollo empresarial de nuestro país y la región en un contexto de desarrollo sostenible. Adelante, ministro. Para aclarar, ministro, perdón, tiene 15 minutos. Claro, sin problema. Sí, la que tenemos a mi lado. A mi lado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quisiera extender mis congratulaciones a todas y a todos los economistas presentes y a quienes van a ser economistas en un futuro muy cercano. Este es un día muy especial para todos, no solamente para ellos, en general para todos, por la valoración que tenemos en general de las ciencias económicas. El Paraguay se ha esmerado en construir un modelo de desarrollo económico a partir de un año clave. Ese año clave es el año 2003. Hasta ese entonces teníamos una realidad socioeconómica muy preocupante, de hecho que hizo crisis absoluta. En ese año a mí me tocó asumir la vicepresidencia de la República en el gobierno que asumía, y me tocó desempeñarme un poco como coordinador en varias misiones internacionales y al mismo tiempo en el proceso de acuerdo con los sectores, todos los sectores gremiales, las fuerzas vivas de la sociedad, los partidos políticos, para conseguir el gran pacto que permitan hacer las grandes reformas que se realizaron a partir del año 2003, fundamentalmente el 2003 y 2004, y que
constituyen un punto de inflexión en la historia política y económica del Paraguay. Quiero repetir este año, a pesar de que ustedes ya lo conocen, año 2003, punto de inflexión en la historia política y económica de la República del Paraguay. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de la necesidad de producir ese punto de inflexión, de adoptar un modelo de desarrollo económico que sea sostenible en el tiempo, que sea viable, que apunte a la formalización de nuestra economía y que apunta a desarrollar todas las capacidades productivas de la República, de todos los sectores. Sobre esa base se realizaron todas las reformas que ya conocemos, que se han citado probablemente aquí antes de esta intervención. Grandes reformas, comenzando con la reforma de la estructura fiscal, que fue una verdadera revolución, en la cual algunos no tenían mucha fe. Sin embargo, al poco tiempo dio como resultado una de las mayores transformaciones y el avances de la economía paraguaya y al mismo tiempo de los procesos de estabilización que gozamos desde ese tiempo hasta ahora. Esas grandes reformas que luego se fueron desarrollando en reformas de segunda, tercera generación hasta ahora, pueden verse claramente en el desempeño económico con indicadores que quiero pasar a mostrar para ir un poco viendo cómo ha avanzado todo. Nosotros éramos conscientes de que no solamente había que apostar fuertemente al aumento del sector primario con la inyección de nuevas tecnologías, capital, inversiones, sino fundamentalmente apuntar al inicio de un proceso de industrialización sin la cual ningún país desarrollado del mundo llegó a tal condición. Esa era una conciencia que se tenía claramente en ese momento. Las reformas económicas del 2003 impulsaron un proceso de transformación industrial que realmente vale la pena resaltar definitivamente y recordarlo permanentemente. Y al mismo tiempo empezaron a germinar en nuestras conciencias la idea de que teníamos que avanzar hacia un modelo industrial sostenible e inclusivo. El impacto de la reforma económica del 2003. Las reformas incidieron en una mayor estabilidad económica, creo que todo, acá eso ya es una cuestión que todos manejamos, acaban nuevamente de decirlo, el tema de la estabilidad macroeconómica. Desde ese tiempo Paraguay es un verdadero modelo de estabilidad macroeconómica. Hace poco la embajadora japonesa en el Paraguay ha dicho que si hay de repente una rápida definición de la economía paraguaya, es sinónimo de estabilidad y previsibilidad. Lo dijo la embajadora del tercer país más importante desde el punto de vista económico del mundo. Incentivaron la incorporación de capital y tecnología en la producción agroindustrial e incidieron en un aumento sustantivo de la productividad. Gracias a una política, yo diría, hasta agresiva de atracción de inversiones, con la promoción de políticas y regímenes de incentivo a la inversión, el régimen de admisión temporaria, régimen de maquila, la ley 60/90, etcétera, ley de materia prima, etcétera, etcétera. El Paraguay se ha ido constituyendo, consolidando como un centro de atracción de inversiones, totalmente alineado al Plan de Desarrollo 2030. Y ese aterrizaje masivo que se empezó a dar paulatinamente a través de los años, fundamentalmente se fue consolidando en el sector industrial. El Paraguay empezó a consolidarse en su proceso de inserción en distintos mercados en todo el mundo.
sea, teníamos claro de que el Paraguay no puede aspirar al desarrollo si no logra una inserción adecuada en el campo internacional. El futuro de desarrollo del Paraguay está íntimamente ligado a su capacidad de inserción en el mundo. Íntimamente ligado. Es una condición sine qua non. Somos 7 millones de habitantes. En este momento producimos alimentos para 80 millones de habitantes. Por lo tanto, esos excedentes deben ser colocados en los mejores mercados del mundo, los que mejor pagan, y eso definitivamente pasa por nuestra capacidad de insertarnos de manera eficiente y eficaz en el mundo. En este año, como acá acaban de decirse, el 47%, lo dijo la ministra Viviana, el 47% de las exportaciones en este año, como un simple ejemplo, ya son productos agroindustriales y manufacturados, prácticamente el 50%. Nosotros estamos en la línea de lo que dije de la sostenibilidad y la inclusión. Estamos ahora con la consolidación de nuestro modelo de desarrollo económico, con la promoción de una agenda industrial focalizada en la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Eso no tiene límites en el tiempo. Eso ya es una cuestión que se tiene que insertar en nuestro chip y en nuestra cultura, los procesos de sostenibilidad ambiental e inclusión social. Nosotros dentro de poco, si nos producimos con los estándares de sostenibilidad medioambiental, nos vamos a ingresar a los mercados que mejor pagan. Si nos producimos como se tiene que producir, vamos a ir reduciéndonos a ingresar a mercados que pagan los precios más bajos por nuestro producto. Por lo tanto, queremos acceder al mercado europeo, por ejemplo, tenemos que producir respetando los estándares de sostenibilidad medioambiental. Y eso va a ir creciendo hacia todo el mundo. Quiero que se fijen acá en la evolución de los sectores económicos a partir del impacto de las reformas. Fíjense, tenemos como año de referencia 1994 y quisimos hacer tenemos un índice en 1994, el índice de 100 y el crecimiento de los sectores primario, el Producto Interno Bruto Total y la manufactura. Desde 1994, fíjense, hasta el año 2003, cómo van los sectores. Es casi una curva pegada al eje de las abscisas, muy plana, hasta que se producen las reformas y se introducen los nuevos conceptos y una nueva visión y una nueva filosofía y una nueva gestión en nuestro modelo. Fíjense lo que ocurre a partir de este año. Fíjense cómo cambian las pendientes de las curvas. A ver, para apuntar aquí. Ok. Fíjense la curva aplanada hasta aquí prácticamente. Y fíjense cómo cambia aquí. Este es un punto de inflexión. Fíjense cómo cambian radicalmente las curvas en sus pendientes. Y fíjense en los índices que tenemos respecto al año 94, cómo fueron creciendo. Tenemos el sector primario de 100 a 974, el PIB total a 1.762, la manufactura 2.476. Es realmente el dinamismo antes de la reforma era muy pobre, casi sin despegue y posterior a la reforma estamos viendo este fenómeno. Y aquí también podemos ver la complementariedad en el modelo. Lo que le estábamos hablando y reflexionando sobre Adam Smith, el padre de la economía, que muchos hoy recordaron y mencionaron seguramente, ¿verdad? La necesidad de la complementariedad de los sectores. Aquí se puede ver claramente, fíjense el sector primario, que si bien es volátil, fue creciendo, pero sufre las consecuencias de la volatilidad por diversos motivos, hasta las contingencias. Pero fíjense en el tema de la manufactura, cómo crece con mayor consistencia. Pero esto se debe a la complementación que se hizo con el sector primario. El sector primario también creció porque hubo fuerte inversión en el sector primario, aplicación de altas tecnologías, nuevos modelos de producción, nuevo enriquecimiento del suelo,
etcétera, etcétera, etcétera. Eso posibilitó también que el sector manufacturero cuente con mayor cantidad, mayor volumen, mejores materias primas y aplicando también fuerte inversión, nuevas tecnologías, nuevos procesos, vemos el crecimiento de estos sectores. Tenemos que nuestros sectores son absolutamente complementarios. Esa complementariedad se refleja en el crecimiento del PIB, que es mucho más suave, sin muchos quiebres. Y evidentemente se cumple la regla de la complementariedad necesaria entre los sectores para un crecimiento y desarrollo sostenible a largo plazo. En cuanto a la acumulación del capital, nuevamente aquí le recuerdo a Nesmi, la clave y los índices, ¿verdad?, de las economías que crecieron convirtiéndose en economías capitalistas. Fíjense ustedes, estos datos se obtuvieron de la Universidad de Pensilvania, de la Penn World Table, versión 1.10.0, que creo que todo el mundo aquí, los economistas presentes y ustedes, los académicos, lo utilizan. Tiene datos como tasa de crecimiento del producto, tasa de Producto Interno Bruto, productividad, tipo de cambio, nivel de precio, inversión, comercio, etcétera. De los datos de ahí de esta Penn World Table se obtuvieron para nuestro país, estos índices. Y fíjense también, nuevamente, fíjense ustedes, esta curva con crecimiento bastante endeble hasta el año 2003. En 9 años creció 20 índices. Después de las reformas, a partir de las reformas, fíjense cómo cambia la pendiente de la acumulación de capital en el Paraguay, llegando hasta este año 2019, en donde de 100 pasamos a doblar, a prácticamente 200, 198. ¿Qué refleja esto? Confianza en el país. Plenamente esto refleja confianza. Si se tiene acumulación de capital, si se invierte, si se trae dinero, si los propios paraguayos acumulan capital y lo aplican en las herramientas para el trabajo, desarrollo, pero fíjense ustedes la acumulación y cómo de aquí, del 94 a aquí, 20, de aquí, del 2003 al 2019, 80, el impacto que ha tenido el proceso de las reformas. Como dice Adam Smith, el secreto de la riqueza de las naciones es la acumulación de capital disponible para aplicarlo al trabajo. Claramente, esto se refleja en general en toda... evidentemente el stock de capital tuvo un punto de inflexión a partir del año 2003. Quiero pasar ahora a otros índices, a otro valor de la exportación de los productos industriales, que es básico para nosotros, el tema de la internacionalización de nuestras empresas y nuestros productos. Fíjense nuevamente, entre el 94 y el 2003, prácticamente pegado al eje de las abscisas, las curvas, de la exportación total, la exportación agroindustrial, la exportación de manufactura. Fíjense después de las reformas, cómo cambian radicalmente las curvas, como producto de las grandes reformas introducidas y de hecho, como producto de la mayor formalización y confianza en nuestro sistema económico con la estabilización y previsibilidad y cómo se van desempeñando los sectores. Aquí vale la pena mencionar el sector de las exportaciones totales crecieron 600%, el sector de la producción de los productos agroindustriales 1.200% y la manufactura 1.600%. Esto refleja claramente la transformación industrial que está gozando nuestro país.
uno de los pilares, vuelvo a decir, del Programa Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo 2030, es la internacionalización de nuestro producto. Aquí tenemos claramente de cómo vamos apuntando y de que nuestro modelo de desarrollo económico se compadece con los grandes objetivos y está consiguiendo esos objetivos. Fíjese que el promedio de las exportaciones de bienes antes de la reforma fue de aquí hasta aquí, fue de 980 millones el promedio de las exportaciones. El promedio desde aquí hasta aquí, el promedio es de 5.000 millones, de 980 a 5.000 millones, con la diferencia que para este último año exportamos más de 10.000 millones de dólares. Siguiendo con las características de las exportaciones de la manufactura industrial, el promedio de la exportación de la manufactura antes de la reforma, desde aquí hasta aquí, fue de 96 millones de dólares. Y fíjense lo que ocurre a partir de la reforma, cómo cambia radicalmente. Y el promedio a partir, desde ese punto 2003 hasta allá, el promedio de 96 millones de dólares pasa a 612 millones de dólares. Hemos alcanzado, es decir, tenemos ahora 6 veces más, 600% más de exportaciones después de las reformas. Tenemos, quisiera relatar aquí algo que ya el presidente del Banco Central esta mañana lo mencionó. Este año tuvimos récord absoluto de importaciones manufacturadas, 1.279 millones de dólares. Esto iguala al promedio de las exportaciones del sistema cárnico, que es nuestro producto estrella. Por primera vez, nuestras manufacturas, productos industrializados, alcanzan el promedio de exportaciones que ha tenido el sistema cárnico. Si bien este año el sistema cárnico alcanzó casi 2.000 millones, pero el promedio está en alrededor de 1.250 millones. De este 1.279 millones de dólares, el 70% representa a la industria maquiladora. Y esto quiero volver a repetir. El 70% representa a la industria maquiladora. Siguiendo con el tema de la exportación, internacionalización de nuestros productos, inserción de Paraguay en el mundo, con valor agregado. Acá pasando a desagregar. Fíjense lo que era el 94. Estos son los millones de dólares. Fíjense, era el total general, 81 millones. Autopartes, 8 millones. Confecciones textiles, 22. Productos químicos, 15, etcétera, etcétera. Fíjense el 2003. En esta posición comenzamos. Aquí no hubo grandes cambios. 2 dígitos en general. Fíjense el 2021. Todo prácticamente 3 dígitos. Y fíjese el crecimiento porcentual. Autopartes, 11.243% de crecimiento. Confecciones textiles, 1.013%, entendiendo que el tema de confecciones textiles es uno de los sectores más protegidos por toda la economía, de todas las economías del mundo. Productos químicos, caucho y plástico, 564. Aluminio metalúrgico y manufactura, 1.423%. Nosotros no producimos ni 1 gramo de aluminio, ni de acero. Sin embargo, creció 1.423% nuestras exportaciones industrializadas de ese sector. Cuero y sus manufacturas, 436%. Demás sectores, 1.056. Total general, un crecimiento de 1.083%. Ya estoy por terminar. 2 minutos. Ya estoy terminando, gracias. La verdad que me falta tiempo. Siguiendo en la parte de desagregar para los productos agropecuarios, o sea, para el tema de agroindustria. Lo mismo, fíjense los índices. Desde el 94, 53 millones de dólares era nuestra aportación de carne bovina. Creo que en este número no estoy muy seguro, creo que es un poco mayor. Tengo que revisar en los archivos nuevamente nuestra base de datos, pero de todas maneras, del 94, 53, 2003, 49 millones. Fíjense ahora,
Casi 2.000 millones creo que son, en realidad, pero que sean estos números, 1.700 millones, 3.344% de productos industrializados provenientes del sector de la carne bovina. Grasa y aceites vegetales, fíjense lo mismo, 485% de aumento. Bebida y tabacos, 690, productos de cuero, azúcar, etcétera, etcétera. Un crecimiento del 731% de productos del sector agropecuario industrializado. Hablo nuevamente de la complementariedad que se ha dado de los procesos del sector primario al sector secundario, la industrialización. Tenemos que hacer que todas las políticas que se vayan consolidando a partir de ahora, o las acciones que se desarrollen, tengan que tener esto como una cuestión de cultura inclusive. El modelo industrial tiene que ser sostenible e inclusivo socialmente, definitivamente. De hecho, todo lo que se está haciendo, todas las políticas desarrolladas e implementadas ya tienen este componente. Quiero poner ejemplos concretos de lo que nuestro modelo ha logrado ya en el proceso de inclusión. Fíjense, y voy a poner ejemplos en el sector de la maquila. Esto para todo el sector de maquila. Fíjese, el 57,8% de las personas que trabajan en la industria maquiladora son mujeres, contra el 42% de los hombres. La gran inclusión y la equidad de género. Y el gran aporte para la economía del hogar, porque de lo que gana la mujer, el 80% lo lleva al hogar. De eso prácticamente lo invierte en la mayor parte en educación, salud y mantenimiento del hogar. Y debo decir penosamente que para los hombres no llevan el 80%, si solo antes llega el 40% a la economía del hogar. Así que esto cae de maduro como lo importante que es que le demos más dinero a las mujeres cada vez más y que ellos sean los que más trabajan. Finalmente, quiero, aparte de agradecer, quiero solamente significar que en el tema de las mujeres, en la industria maquiladora de autopartes, el 80%, en Sumidenso, 80% son mujeres, todas son gerentes, jefas, todas son mujeres. Y en el tema de la juventud, el 62% son gente joven de hasta 29 años. Quería hablar también del compromiso de la agenda de la sustentabilidad medioambiental, de nuestro compromiso con la economía circular. Eso lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con la Unión Industrial Paraguaya y con algunas sociedades de organizaciones de la sociedad civil. Pero un componente fundamental hacia el futuro es consolidar la economía circular. Tenemos un modelo de desarrollo que funciona, que ha funcionado, que funciona, que necesita algunos correctivos, por supuesto. Necesitamos diversificar más, por supuesto. Pero tenemos un desarrollo económico autóctono. Los paraguayos lo hemos hecho. Esto que estamos acá en este momento mostrando es una especie de lunar en Latinoamérica. Por 2 publicaciones consecutivas, la Getulio Vargas ha ubicado al Paraguay como el país de mejor clima económico. Y finalmente, tenemos un gran país, tenemos nuestro propio modelo de desarrollo económico, tenemos gente capaz, tenemos economistas capaces, así que sigamos por esta senda. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ya sin más trámite vamos a darle la palabra a Marcela Eslava. Ella es decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Está de manera virtual con nosotros, así que le damos la bienvenida a este congreso. Buenas tardes, Marcela. Hola, muy buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Adelante. No estoy pudiendo compartir mi cámara para que me vean, pero trato de... Ni me permite compartir la pantalla tampoco. El equipo técnico se está encargando de resolver, Marcela. Muchas gracias. Si quieren, mientras... ya puedo compartir la... De todas maneras, te escuchamos pantalla perfectamente. Si te parece, si empezás... Cuéntenme si están viendo mi pantalla ahora sí. Resuelven. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces...
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la CAF y muchísimas gracias al Ministerio de Hacienda de Paraguay por esta invitación. Es un gran honor compartir aquí el escenario con el ministro de Industria y Comercio y con los presidentes de la Unión Industrial y la Unión de Gremios de la Producción. El Paraguay, como hemos venido oyendo a lo largo del día, tiene una muy positiva serie de indicadores de crecimiento reciente, una positiva dinámica industrial, como nos venía comentando el ministro. Yo querría centrarme hoy en algunos lugares donde todavía vemos preocupaciones en esencia para tratar de proyectar una visión de hacia dónde hay espacios para avanzar. Paraguay comparte con otros países de la región, de América Latina en general, una importante brecha de productividad frente al mundo desarrollado y de manera preocupante en esa dimensión de crecimiento inclusivo, de la que venía hablando el ministro, comparte también con América Latina altos niveles de desigualdad y altos niveles de informalidad. Entonces, lo que quisiera hacer yo hoy es mostrarles algunos síntomas asociados a esos dos problemas, esas dos características indeseables de las economías latinoamericanas, mostrarles que Paraguay muestra esos mismos síntomas de manera de hecho exacerbada y discutir brevemente qué nos dicen esos síntomas acerca de hacia dónde sería deseable enfocar estrategias que ayuden al crecimiento. La conversación en el mundo entero alrededor del problema de desigualdad ha sido muy intensa. La desigualdad se ha convertido en un tema de conversación no solo en América Latina, que ya lo era, sino en el resto del mundo. Y esa conversación global ha llevado el foco de la discusión hacia la problemática de la concentración de mercado, la concentración de rentas en unos pocos propietarios de unas gigantescas empresas multinacionales. Y allí es donde está hoy en día la discusión de la desigualdad. En parte del trabajo reciente que hemos venido haciendo de investigación con algunos coautores nos hemos preguntado hasta dónde ese foco de la discusión global es el foco pertinente para hablar de desigualdad en América Latina, para concluir que la respuesta es que ese no es el foco más pertinente de la discusión que deberíamos tener en América Latina, y que por el contrario en nuestra región, y Paraguay no es una excepción, esa discusión debería estar pensando en el fomento del desarrollo empresarial, del mayor crecimiento de las empresas en lugar del freno al crecimiento que en otras regiones parece desmedido de las empresas, pero en América Latina parece lo contrario. Y entonces, voy a ilustrarles un poco esa discusión para tratar de hacer ese punto. Como mostraré en algún momento, el sector industrial comparte estas características. Sin embargo, no tengo los datos más puntuales para el sector industrial paraguayo, entonces déjenme ilustrárselos en general para los sectores productivos de nuestras regiones y de Paraguay, y luego pasar ahora sí a mostrarles algunos datos de manufactura, pero no en particular para Paraguay. Entonces, tal vez quisiera empezar por ilustrar que una característica de países a los que uno querría argumentar que se quiere parecer en términos de crecimiento, de ingreso per cápita, en términos de igualdad, y por lo tanto la característica inclusiva de ese desarrollo, y en términos también de desarrollo en particular industrial, decía una característica prevalente de esas economías es que una altísima proporción de las personas generan sus ingresos en empresas relativamente grandes. Aquí, para ejemplificar, traigo datos para la Unión Europea y para Francia, escogidos a dedo, pensando en Francia como una economía en la cual uno piensa como egalitaria, con gran protección de los derechos de los trabajadores y demás. Y como ustedes ven, las fracciones de personas, estas son fracciones de todos los ocupados en esas economías que están en empresas relativamente grandes, aquí aquellas con 10 o más empleados, es enorme, es mayoritaria de manera extrema.
mientras que hay unas proporciones mucho menores en empleadores más pequeños, en empresas que aquí llamaré micro, de menos de 10 trabajadores, y en trabajadores cuentapropistas. De hecho, si uno pudiera dividir estas categorías de empresas relativamente grandes de una manera más fina, encontraría que buena parte de ese empleo está de hecho concentrada en las más grandes, las que en América Latina tal vez llamaríamos medianas y grandes, con 50 o más trabajadores. Iré cambiando las categorías de tamaños de empresas que les voy a mostrar simplemente por la disponibilidad de datos, pero el mensaje, digamos, de concentración del foco en empresas relativamente grandes es tal vez el que quiero enfatizar. Lo siguiente que quiero mostrarles es que esa característica se extiende a otros países de alto desarrollo, de altos niveles de ingreso per cápita. Aquí, para continuar con el ejemplo, Estados Unidos, si pusiéramos a Canadá y otros del hemisferio occidental, la característica se mantendría. De hecho, en Estados Unidos, esta prevalencia de empresas más grandes en términos de dónde se generan los ingresos de los trabajadores en la economía es todavía más marcado. Y aquí empieza el contraste muy marcado con América Latina y de hecho aún más marcado con Paraguay, donde la pintura es exactamente la contraria. La gran mayoría de las personas generan sus ingresos en o bien trabajos independientes o bien empresas muy pequeñas, en otras palabras, en formas de producción que no tienen una organización particularmente compleja desde el punto de vista de su capital organizacional. Y eso, creo, nos envía señales al respecto de qué es, en parte, lo que nos falta en América Latina para cerrar brechas de productividad, para cerrar brechas de igualdad. Aquí los números que les prometía, como ustedes ven, en América Latina como un todo, esta línea un poco más, esta barra un poco más roja, la proporción de personas que generan sus ingresos en esas empresas de 10 o más empleados es minoritaria. Y en Paraguay es, de hecho, uno de los países de la región en donde esa brecha es más marcada. Mientras que tenemos una enorme presencia del cuentapropismo y de empresas, de empleo que se genera en empresas. Esa brecha que aquí les estoy mostrando para todos los sectores se traslada al sector industrial. Es cierta en el sector industrial en América Latina, como les decía antes, no tengo datos específicos para Paraguay, pero como ustedes ven, en la manufactura también hay una brecha más marcada. La manufactura es de hecho el sector donde el tamaño de empresas es más pequeño, el tamaño de empresas es más grande, la fracción de empresas la fracción de empleos en empresas muy pequeñas es menor y por lo tanto en empresas más grandes es mayor en Estados Unidos, mientras que en América Latina sigue habiendo una proporción muy alta de personas en micronegocios. Cabe mencionar que este fenómeno está muy correlacionado con la informalidad. Si yo hiciera esta misma división de dónde se generan, en qué tipos de empresas, en qué tamaños de empresas se generan los ingresos de los trabajadores, separando trabajadores informales y formales, aquí definiendo trabajadores informales como aquellos que no están generando un derecho a pensión, veríamos que la brecha es particularmente marcada, la brecha entendida como la altísima participación de trabajadores en empresas o que se generan en empresas de menos de 10 trabajadores. Eso es particularmente marcado entre los trabajadores informales, de tal manera que hay una conexión muy cercana. Y si ahora me pregunto ya no por la conexión con la informalidad, sino con la desigualdad, voy a encontrar también una cercanía muy importante. Déjenme primero decir que si pensamos en informalidad en América Latina versus otros países, en particular países más desarrollados, una característica, o tal vez la característica descollante de la desigualdad en América Latina es que no solo hay más dispersión de los ingresos, más gente en los extremos de la distribución, sino que en América Latina en particular, donde es más notable esto es en la cola baja de la distribución. En otras palabras, en América Latina, por contraste con Europa, por contraste con Estados Unidos, la preocupación de desigualdad no es tanto el hecho de que unas pocas personas tengan mucho de la riqueza, o no es solo eso, sino también que tenemos una enorme concentración de gente, grandes masas de personas que están en la cola baja de la distribución, o
ustedes lo ven aquí en estas gráficas de la distribución, están en la cola baja de la distribución, y eso en un ambiente en el cual esa cola baja ya tiene una enorme distancia, mucho mayor que los otros países que mencionó, de los de la Unión Europea, en Estados Unidos, una mayor distancia con respecto al ingreso mediano, es decir, relativo a dónde está el ingreso mediano de su país. Los pobres de América Latina son más pobres que los pobres de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso también pasa un poco con los ricos son relativo al ingreso mediano más ricos, pero ni la brecha es tan grande entre los ricos en comparación con Estados Unidos y Europa como lo es en los pobres. Por otro lado, podemos olvidarnos del hecho de que esa mediana de la distribución está muy corrida a la izquierda en América Latina. Es decir, los pobres son más pobres en un ambiente en el que todos somos relativamente más pobres comparados con esas regiones. Eso para decir que el foco de la desigualdad en América Latina, algo que nos debe preocupar, no para olvidarnos de la derecha de la distribución, pero sí para pensar de manera con más ahínco en cuál es la solución del problema de desigualdad en América Latina. Tiene que pasar por pensar en los extremos más precarios de la distribución. Y aquí lo que hago es repetir esas distribuciones de dónde están los trabajadores en términos de los tamaños de las empresas en que se encuentran, para personas más pobres, los de los quintiles más bajos de la distribución, y para personas más ricas. Y lo que les quiero mostrar es que esa característica de concentración de los empleados en microempresas y cuentapropismo, o lo contrario, la poca participación de las empresas más grandes, es particularmente marcada en los quintiles más bajos de la distribución, mientras que en los quintiles más altos no es tan lejano de lo que pasa en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay una diferencia tan marcada entre los distintos quintiles de ingreso de las personas. En otras palabras, las personas más pobres en América Latina, que como ya dijimos son más pobres incluso dentro de sus regiones comparado con lo que pasa en otras regiones, están en general generando sus ingresos, particularmente en el contrapropismo y en microempresas. En Paraguay eso es particularmente exacerbado. Entonces, con todo esto, simplemente sé que está ya terminándose mi tiempo, entonces déjenme simplemente cerrar con decir lo que he señalado aquí son síntomas. Yo no he mostrado una investigación que nos permita decir aquí qué es lo que está causando estas problemáticas. Pero de lo que conocemos de investigaciones previas, sí sabemos que en parte se derivan del hecho de que tenemos más bajas capacidades para la productividad, y en términos de habilitadores de esas capacidades, la educación, la igualdad de oportunidades son elementos fundamentales. Y unos entornos institucionales que no ofrecen condiciones que fomenten justamente esas formas de producción con alta capacidad organizacional. Unos temas de regulaciones que suelen ser onerosas y más onerosas dadas las capacidades productivas de base, que son relativamente bajas, que desincentivan la organización formal y la interacción con el Estado, en particular o muy relacionado con que tenemos unas capacidades estatales bajas, unas regulaciones muy ambiciosas en unos ambientes de baja capacidad para hacerlas cumplir. Todo esto simplemente para señalar que en esos esfuerzos que hagamos hacia adelante en todos los países de América Latina, y por lo que mostré en particular en Paraguay, las condiciones, los habilitadores de crecimiento que nos separan en estos momentos de esos países a los cuales queremos parecernos más, son habilitadores que están constituyéndose barreras, en particular para el crecimiento empresarial de las unidades empresariales que existen y para el surgimiento de nuevas unidades empresariales. No alcancé a mostrarles los datos, pero en América Latina no nos falta emprendimiento. De hecho, nos sobra emprendimiento, entendido como el hecho de que una mucha mayor fracción de las personas en América Latina, comparado con Europa y con Estados Unidos, una mucha mayor fracción, decía, en América Latina son emprendedores. La diferencia está en que somos emprendedores en un tipo de emprendimiento que es un emprendimiento más de subsistencia que un emprendimiento transformacional. Y los habilitadores que necesitamos poner a funcionar
son aquellos que nos permitan trasladar esa cultura empresarial hacia una forma de emprendimiento que no solamente genere mayores ingresos para el emprendedor, sino que también implique unos ambientes de negocios donde esos emprendimientos son más generadores de empleo, cosa que se traduce en empresas más grandes y que a su vez pueden generar mayores niveles de ingreso para sus trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación y por mostrarnos también los importantes desafíos que tenemos para adelante. Me gustaría ahora invitar a Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, a que nos dé, por favor, unos comentarios acerca de las presentaciones tanto de Marcela como del ministro Castiglioni. Gracias, Enrique. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un cordial saludo y el agradecimiento al CAF, a la CAF, al Ministerio de Hacienda por este evento tan importante y tan necesario en el diálogo de lo que son las políticas públicas y la economía en el país. Voy a comenzar hablando un poquito y sin dar muchos números, en hablar de lo que ha significado en el 2003 la alianza público-privada, ese trabajo conjunto y ese sacrificio realizado entre el sector privado y el sector público que dio origen a aquel marco legal para que se pueda llegar al desarrollo que se ha estado comentando en esta exposición. Sin duda alguna, y hoy hemos estado analizando, hemos estado escuchando mucho sobre la realidad macroeconómica del Paraguay, pero muchas veces cuando hablamos de industria deberíamos profundizar un poco también sobre lo que es la microeconomía y sus efectos sobre la economía. Si nosotros recordamos en el año 73 y el 2003 fue un poquito después de eso, seguía vigente la teoría de Milton Friedman, en la cual el rol de una empresa, ¿cuál era? Maximizar sus ganancias o las ganancias para sus accionistas. Sin embargo, hoy visualizamos la empresa con un rol multifactorial. O sea, analizamos factores como los recursos humanos, como los clientes, como el caso de la tecnología, como el caso del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y el incentivo, desde luego, a la utilización de tecnologías para lograr con ello la competitividad. Sin duda alguna, la industria es un poderoso factor de generación de empleo y bienestar social. Paraguay es una economía en desarrollo de bajos ingresos y limitada formalidad, donde la mayor empleabilidad se concentra en las denominadas MIPYMES o cuentapropistas y ocupaciones en condiciones inciertas. Nuestra economía requiere una alta participación de estructuras más organizadas, con tecnología y una lucha frontal contra la informalidad, para lograr un alto desarrollo, baja desigualdad y amplios sistemas de protección social. Haciendo un análisis respecto a la agenda de reformas necesarias para un mayor desarrollo industrial, sin desmerecer lo que se ha logrado hasta ahora. Como motor de desarrollo, entendemos que debemos introducir al debate los siguientes conceptos. 1. Políticas públicas con relación a la priorización del modelo industrializador antes que el de exportación de exportador de materias primas. Nuestro país ha basado sus expectativas de desarrollo en el crecimiento de la exportación de productos de origen agropecuario, con poco valor agregado, que ciertamente tiene alta demanda en países desarrollados para alimentar su industria de transformación y no la nuestra. La exportación de materias primas
como fundamento del desarrollo no puede sostenerse en el tiempo. La mecanización de los cultivos, la concentración en cultivos de renta, la incorporación de tecnología que aumenta el rendimiento para la misma cantidad de obreros contratados produce un excedente de la población que no encuentra fácil inserción en el mercado laboral. Recordemos que en economías avanzadas no más del 10% de la población está ligada a lo que es la producción. El resto de la población necesariamente debería estar ocupado para la industria y por el área de servicios. En países con instituciones débiles, el riesgo que la población vigorosa se dedique a actividades informales o ilegales es mayor y preponderante, que es un poco lo que nos ocurre. Tenemos alto potencial de generar en torno a nuestras materias primas para generar exportación de productos con valor agregado para el consumo, como también para el desarrollo de la manufactura de bienes de capital, ya sea maquinaria o infraestructura para el sector productivo, así como el equipamiento de las industrias de procesamiento de estos productos. En muchas ocasiones las materias primas que exportamos sin procesar luego nos retornan como productos elaborados. Imagínense esta situación, generando por ende desarrollo y por ende empleabilidad fuera del país, llegando dichos productos hasta competir con aquellos genuinamente producidos en el país. Existe el agravante que cuando ese retorno viene por canales ilegales, no compiten, distorsionan el mercado interno que no termina de generar oferta nacional para estas situaciones. El objetivo no debe ser logrado por la vía de cargar impuestos a los productos en estado natural, porque iría en detrimento de la producción primaria. El camino es el fomento de la instalación local de industrias que procesen estas materias primas abundantes, generando condiciones especiales para la inversión y asegurando en primer término el mercado interno de la distorsión que generan productos informales e ilegales. En segundo lugar, consideramos que requerimos políticas públicas con relación a la seguridad jurídica y física de las personas. La previsibilidad jurídica y la seguridad física de las personas sin duda alguna constituyen un aspecto fundamental en la construcción de una sociedad y en el incentivo a la inversión. Por ende, la dinámica económica que ha de permitir el desarrollo. La inseguridad física y jurídica de las personas en nuestro país está altamente relacionada a la gran impunidad, al incentivo de la economía informal, al sostenimiento de sus distorsiones del mercado, aprovechando la brecha de precios entre lo formal y lo ilegal o informal. La impredecibilidad jurídica causada por la tolerancia moral y jurídica hacia lo ilícito resquebraja la integridad de las instituciones, de los órganos de control y de la justicia, con efecto directo sobre el clima de negocios y por ende en la inversión industrial. Debemos aumentar sensiblemente la inversión en seguridad y la información de los recursos correspondientes para el mantenimiento del orden público que habrá de brindar sus consecuencias sobre el clima de negocios. La marginalidad debe ser sancionada y la formalidad debe ser resguardada. Tercero, políticas públicas con relación a las compras públicas como medio de consolidación del mercado interno para la industria de todos los sectores. Las compras públicas deben ser la herramienta preferente para impulsar el desarrollo industrial y por ende la generación de empleo en el Paraguay y no en otros países. Es un mecanismo eficiente para desarrollar la industria nacional y la sustitución de las importaciones, así como la creación de empresas de mediano y pequeño porte distribuidas en todo el territorio nacional. Cuarto, políticas públicas con relación al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. El cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales requiere una alta sensibilización de la población sobre la fragilidad del medio ambiente y de las limitaciones que ya tiene el planeta para albergarnos a todos. Ciertamente,
Paraguay no tiene mayor responsabilidad en el cambio climático antropogénico que venimos experimentando, por lo cual nuestra contribución no debe afectar el crecimiento y el desarrollo que tanto necesitamos. Nuestro país debe enfocarse a la adaptación al cambio climático. Producción y medio ambiente son perfectamente compatibles. Las normativas deben ser consistentes con la complementación entre la producción y el cuidado del ambiente. Debemos ser cautelosos con nuestras normativas, con propuestas de normativas enlatadas que nada tienen que ver con nuestra realidad respecto al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Quinto, políticas públicas respecto a la industrialización en la era digital. Hoy el mundo avanza hacia la cuarta revolución industrial, con el aumento y el uso de tecnologías digitales y de inteligencia artificial en sus procesos de producción. Paraguay no puede pensar ir recorriendo las etapas que aún quedaron atrás para la industrialización, comenzando por las más intensivas en uso de mano de obra y de poca tecnología. Debemos ser creativos, agresivos y pensar en saltar directamente a las tecnologías de producción avanzada. La noticia buena es que es posible adquirir equipamientos para producción que incorporan alta tecnología y formar localmente las capacidades para su manejo y mantenimiento. La educación pública y privada debe orientarse a estas nuevas tecnologías aplicadas a la industria. La academia debe asumir su rol en cuanto a la formación de profesionales de alto perfil preparados para este desafío. Analizando la experiencia de países con mayor grado de desarrollo, se concluye que la facilidad que dichas tecnologías son factores que fomentan el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, además de combatir a la pobreza complementándose con la producción manufacturera. Las 10 mayores tecnologías de punta representan el 91% de las patentes mundiales y hoy 50 economías participan activamente en la implementación de las tecnologías de producción avanzadas. Para terminar, los dos últimos puntos requeridos para un mayor desarrollo industrial. Financiamiento oportuno y con baja volatilidad respecto a las condiciones y el impulso de la educación que fomente las capacidades laborales. Muchas gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios y de la Producción, la UGP. Bienvenido, don Héctor. Buenas tardes para todos, un gusto compartir con ustedes. Mis agradecimientos a los organizadores por poder participar en este encuentro. Felicitaciones a los economistas en su día. Y bueno, vamos al tema. La falsa dicotomía de producción versus industria o exportación de materia prima o materia procesada, creemos que tenemos que mirar la cadena productiva visualizando a todos los actores. Por eso que comienza y termina en el... Perdón. Bueno, retrocede. ¿Cómo retrocede? Uno más. Ahí. Bueno. Tenemos acá el comercio exterior. Comienza con la importación y toda la cadena de servicios hasta llegar al campo. Maquinaria, insumos, sistema financiero, logística y servicios, asistencia técnica. Y acá llega el campo. Acá se generan los productos que sirven de base y de materia prima, transporte, centros de acopio, y acá están las industrias procesadoras. Es un complemento de todos los actores y todos los actores económicos y se van complementando. Cada uno juega un papel, hay una interacción y una interrelación, no somos independientes ni antagónicos, somos complementarios.
tenemos el sistema de transporte, esto llega a la distribución al mercado interno o la logística de exportación, que tenemos casi 40 puertos sobre el río Paraná y el río Paraguay, y tenemos la tercera flota fluvial de barcazas en el mundo, detrás de Estados Unidos y China. Es decir, Paraguay es un país chiquitito, está en la Grandes Ligas en todo el sistema de logística de exportación y ahí sale al mercado. Puede salir tanto procesado como materia prima, eso vamos a ver, y hay un proceso que tenemos que entender. No es que es automático el tema de valor agregado o no. Entonces, quiero usar esta estructura del clúster de balanceado para mostrar la cadena de valor. Soja, maíz y granos es la base de la materia prima base, que comienza acá en el campo, se produce, va a los centros de acopio, industrias procesadoras, esto va a la fábrica de balanceado, granja de producción, aves, cerdo, tambo, feedlot, y eso va directo al mercado interno, comercialización mercado interno, o a las industrias frigoríficas, lácteas y derivados que se generan. Entonces, como ven, un grano de maíz o un grano de soja acá se convierte en 1 kilo de ave, 1 kilo de cerdo o en 1 litro de leche. Y eso va a la industria y se convierte en lo que llega a la mesa del consumidor. El proceso comienza en la chacra, termina en la mesa de cada uno de nosotros, pasando por todo el sistema de comercialización, supermercados, lo que sea, y toda la logística de distribución y logística que va al mercado externo y mercado interno. Entonces, como ven, son sistemas que se complementan e interactúan, no hay contraposición, primera cosa. Segunda cosa, estos procesos ya están en marcha en Paraguay. Mucha gente no se dio cuenta, pero a partir del 2010 comenzó este proceso de transformación, que es lo que muestra, la base la generó ese primer acuerdo del 2003, y a partir de ahí, cuando Paraguay alcanzó las 7 millones de toneladas, vinieron las fábricas a instalarse ya adicionalmente a la que ya estaban instaladas las procesadoras de grano. Entonces, es una cuestión de disponibilidad de materia prima para que se instale. Entonces, no es una cuestión de excluyente, sino que es una complementación, como vuelvo a repetir. Y quiero también señalar que el productor se fue adaptando. Hasta el 2009 era el algodón el producto estrella de los campesinos. A partir de la desaparición del algodón, se volvió productor de grano. Hoy el 23% de la producción de grano está en manos de pequeños productores en fincas de menos de 20 hectáreas. Son 865.000 hectáreas que están en manos de pequeños productores y se convierte en su principal fuente de ingresos, cosa que muchos tomadores de decisión y muchos formadores de opinión no conocen y no llevan en cuenta. Nosotros tenemos mucho trabajo hecho con ellos y aquí está la base del circuito con que funciona la economía paraguaya en esta cadena de valor. Entonces, yo quería también hablar de desarrollo sostenible y el rol del Estado en la cadena productiva, las políticas públicas para el desarrollo sostenible. Creo que ahí hay el sector privado, las cadenas productivas, producción, valor agregado, mercado, o la cadena de distribución, consumidor final. Esto tiene una dinámica propia que puede ir creciendo y funcionando mejor en cuanto al entorno que genera el ambiente institucional. Y acá juegan las leyes, las normativas, la educación, que es rol del Estado, donde las normativas tienen que ser estables en el tiempo, no se puede estar cambiando de un día para otro para poder prever para las inversiones y generar empleo con ingreso digno para la gente. Y después tenemos la gestión o gobernanza, donde creemos que la burocracia es un freno a la formalidad. Creemos también que se necesita más transparencia, jugar más limpio con todas las informaciones y acceso a la información
para crear confianza. Ahí también está el tema de seguridad jurídica y seguridad personal que ya había mencionado Enrique. Y necesitamos reglas claras, simples y de fácil cumplimiento para que la gente se incorpore realmente a los procesos económicos. Y esa es la tarea. Después tenemos allá informaciones, otro tema que tenemos que trabajar mucho. Necesitamos información oportuna, segura y base de datos confiables. Nuestro último dato para la agricultura, por lo menos el censo 2008, ya tiene su año. Estamos trabajando, planificando con foto vieja. El censo 2012 no terminó bien, ahora se va a hacer el censo nacional de población y se va a hacer también el censo agropecuario nacional. Creo que es un momento oportuno para actualizar todas las bases de datos, interconectar las bases de datos, porque no puede ser que cuando uno va a hacer una gestión tenga que llevar los mismos papeles que ya llevó a veces dentro del mismo ministerio porque es otro departamento nomás. Hay gestiones que no tienen ni sentido. Cuando te va a pagar tu registro en la municipalidad, tenés que ir a formar una fila para comprar una estampilla de 1.200 guaraníes. No sé para qué, el tiempo de la gente cuesta más que eso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que apuntar a la modernización ya. Y después tenemos las inversiones públicas, que carretera se avanzó bastante estos años, y conectividad, que es el otro tema que necesitamos. Y todo eso nos va a llevar a este desarrollo sostenible, que es lo que estamos apuntando en sus tres dimensiones, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Creemos que las veces que trabajamos juntos y con una visión compartida y un esfuerzo compartido, el sector público, el sector privado, Paraguay tuvo avances importantes. Cuando confrontamos, se frena todo. Y un último mensaje, yo creo que el problema de Paraguay no es ni económico, ni la macroeconomía, ni la microeconomía. El problema se llama politiquería y populismo, que está degradando las instituciones. Están, inclusive el cronograma que presentó el ministro de Hacienda de equilibrar para el 2024 el déficit fiscal está en juego, hoy él mismo lo mencionó. Y también vemos que falta en los análisis que hacen los expertos una variable que no consideran y por qué fracasan muchos planes, que es la corrupción. Eso distorsiona mucho. Lo que nosotros conocemos del Ministerio de Agricultura, la famosa fuente 800, del 2002 al 2017, 15 años, se gastaron 1.200 millones de dólares y no se ven los resultados. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que sentarnos a planificar juntos el esfuerzo común para sacar adelante al país a través del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Héctor. También me gustaría agradecerle a Enrique, al ministro Castiglioni, considerando también el tiempo de nuestros oradores y comentaristas. Nos gustaría este panel cerrarlo por aquí, identificando que tenemos muchísimos desafíos como país, que tenemos que fomentar todo el proceso de industrialización, principalmente inclusiva y sostenible, con una muy vinculada, mejor dicho, a la innovación y a una infraestructura resiliente que busca justamente el ODS 9, que está muy vinculado a nuestro Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. Así que le agradezco a los panelistas, por favor, gracias por estar con nosotros y realmente ha sido un gusto escucharlos. De esta manera finaliza el panel 4. Agradecemos al ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, por su presencia. También a los comentaristas Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, y Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción.